creo que donde va a andar pisando, su pie va a andar bendiciendo en muchos lugares. Ya lo han andado haciendo. Pero es que yo quiero hacerlo muy personal para ti. Desde Chile viajar para traerte un mensaje a ti, porque yo no sé cuánto lo necesitas. Ve, Dios lo movió, Dios le puso en el corazón. Sabes que voy a viajar hasta Tlaxcala. Y en Tlaxcala no sabía él que iba a estar en vida en Jesús, pero Dios sí. Ajá. Y entonces Dios le dijo, empezó a dictar, estoy seguro que Dios le dictó algo poderoso, muy fuerte para tu vida. Entonces, te pido por favor que te prepares para recibir este mensaje, ¿sí? Porque en verdad que Dios te va a impactar a través del mensaje. Yo, lo puedes decir conmigo, más Espíritu Santo. Háblame, Señor. Llena mi copa de tu presencia. Entonces, está con nosotros el siervo de Dios, Ricardo Dios, el cual le pido por favor se ponga de pie también. Otra vez le den la bienvenida y le voy a dejar el lugar para que Dios nos hable a través de su vida y nos llene de esa sabiduría, porque he hablado con él y tiene mucho conocimiento, tiene mucha experiencia y vamos a salir en serio repletos de presencia de Dios hoy. Con ustedes, Ricardo Dios. En esta mañana, bueno, la pregunta que siempre hago en todas las congregaciones donde voy es: ¿cuántos saben dónde está Chile? La mayoría me dicen el mercado. Bueno, como ya les mencioné, estamos muy lejos, somos el último país de este gran continente americano, son 10 horas de vuelo de avión y miren, yo pagué un boleto de 28.000 pesos para venir hasta su país. Hace 2 días atrás dije, me voy a meter al internet a ver si bajaron los boletos. No, ahora está a 35.000 pesos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa? Entonces dije, a ver, veamos esto. Busqué un boleto de México a Chile y sabe, de México a Chile vale 12.000 pesos. Así que váyanse a Chile todo lo que quieran, allá por Brasil. Aleluya. No sé por qué, quizás el país de ustedes, como es más turístico, todos quieren venir a México, sin duda por eso se aprovecha la línea aérea de cobrar mucho. Aleluya. Bueno, como ya el pastor me presentó con esas palabras que le agradezco, pastor, no me merezco tanto, simplemente soy un siervo de Dios que Dios ha mandado y yo quiero estar en el lugar donde Él quiera que esté, hablando lo que Él quiera que hable y sobre todo bendiciendo y edificando su vida. A ver, ¿cuántos vinieron a escuchar a un chileno como predica? Pues no, se equivocaron. Ahora les voy a reformular la pregunta: ¿cuántos vinieron a ser edificados por Dios? Porque yo no les vengo a entretener con una predicación, les vengo a edificar con la palabra para que sus vidas en el reino de Dios sea óptima. Aprendan a vivir seguros, confiados, convencidos de que están en el lugar correcto. Porque a veces los creyentes andan así medios tambaleando, medios pensamientos incoherentes. A veces se viven muchas situaciones. Yo recorro tantas naciones del mundo, estoy con diferentes tipos de congregaciones, pentecostales, independientes, neopentecostales, bautistas, presbiterianos. Donde me inviten, yo voy a predicar. Y encuentro que una gran mayoría de los creyentes viven una vida muy inconstante. ¿Cuánto les cuesta afirmarse? ¿Cuánto les cuesta vivir seguro? Por eso mi intención en esta hora no es entretenerle con una palabra, es edificar su vida, abrir su entendimiento, para que usted comprenda todo lo que está escrito aquí y el deseo del corazón de Dios. Usted tiene que entender el pensamiento de Dios. ¿Y dónde está ese pensamiento divino? Aquí, en este libro sagrado. Aquí está todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que entender, y cuando lo sabemos y lo entendemos, vivimos realizados. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir realizados? Además, quiero hacerle mención que el diablo tengo conmigo una cantidad de estudios que yo he escrito. No los he pirateado nadie ni los he bajado del internet, sino que yo los he escrito con el fin de ayudar a los creyentes a que entiendan tantas cosas. He escrito más de 150 temas y quisiera mencionarles algunos de ellos. Por ejemplo, este habla acerca de la depresión. Esto que es tratado clínicamente como una enfermedad, no es una enfermedad, es un espíritu que ataca a la gente. Hoy en día hay más de 40 millones de personas en el mundo
que padecen de una depresión crónica y la ciencia médica es muy poco lo que puede hacer por ellos, porque no es una enfermedad, es un espíritu que ataca a la gente. Ahora, lo peor de todo es que yo encuentro a creyentes que viven deprimidos, pastores que viven deprimidos. Digo, ¿cómo es posible, teniendo todas las garantías, todos los privilegios que el reino de Dios nos da, podamos vivir en un estado de depresión? Eso no se entiende. Por lo tanto, este estudio te enseña qué es la depresión, cómo aprender a salir de la depresión y cómo ayudar a aquellos que viven deprimidos para que no vivan más en esa situación. Otro habla acerca de la persona del Espíritu Santo, aprendiendo a conocerle en toda su dimensión. Muchos creyentes tienen experiencias con el Espíritu, reciben sensaciones del Espíritu, pero no tienen intimidad con el Espíritu. Y es tan importante que tú tengas intimidad, porque cuando hay intimidad tú vas a tener un trato especial del Espíritu. Te va a hablar, te va a enseñar, te va a guiar, te va a advertir, te va a corregir, porque Él quiere lo mejor para tu vida. Por lo tanto, este estudio te enseña cómo adquirir esa valiosa experiencia, para que entonces puedas llegar lo que dice este estudio, la importancia de ser lleno del Espíritu. Porque ser lleno del Espíritu no es sentir un calorcito, una sensación, un tiritamiento, o caerse, o lanzar, o hablar en lenguas. No, ser lleno del Espíritu es vivir en la dimensión del Espíritu, en una forma sobrenatural. Es decir, ya no vives como un simple mexicano en su caso, o yo chileno, sino que vivimos como alguien sobrenatural, en una dimensión totalmente del Espíritu, y sin duda, cuando uno vive así, vive más que vencedor. Otro tema importantísimo de entender es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hablamos mucho del reino de Dios, pero no se entiende lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, tú tienes que entender que lo que perdió el hombre en el Edén no fue una religión, fue un reino. Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, no vino a devolver una religión, porque no se perdió eso, Él vino a devolver el reino que se perdió. Por lo tanto, Jesús quiere que entres a su reino para que vivas en la dimensión del reino, y ese estudio te lo enseña. Otro habla acerca de crecimiento y madurez, porque es tan importante aprender a crecer y madurar. A veces hay personas que crecen, pero no maduran. Por lo tanto, cuando tú llegas a una etapa de inmadurez, vas a tener firmeza, solidez, un buen testimonio, vas a servir de ayuda para los demás. Muchos te van a ver, van a querer imitarte, porque estás dando un ejemplo consecuente de la vida cristiana, y ese estudio te enseña a cómo crecer y llegar a la madurez. Otro estudio tan importante es cómo funciona el pensamiento. Porque muchas veces los creyentes son esclavos de su pensamiento. No logran vencer porque tienen pensamientos negativos, pensamientos deprimentes, pensamientos pesimistas, y el pensamiento generalmente es emanado a través de las situaciones ambientales en las cuales tú vives, que te presionan y te obligan casi a pensar de una manera. Por lo tanto, tú tienes que aprender a tener libertad de pensamiento a través de la palabra de Dios, y por eso debes entender cómo funcionan esas células pensantes que están aquí, que se llaman neuronas, y que son millones y millones que están metidas dentro de este cerebro, con la capacidad de retener información y de emitir pensamientos, que es algo muy interesante. Otro habla acerca de la sexualidad en el matrimonio. Un tema que a veces no se toca mucho en las congregaciones porque se toma como un tema tabú, pero la Escritura habla mucho acerca de eso. ¿Para qué? Para normalizar y regularizar la vida sexual dentro de un matrimonio, y no se convierta en un libertinaje sexual como el mundo lo enseña. Por lo tanto, los parámetros que la Biblia habla es para que pueda hacerse en ese placer que Dios quiere, para que sea una realidad provechosa. Otro habla acerca de solo para varones. ¿Y por qué lo escribí Porque los varones son los que más les cuesta a veces vivir en el Evangelio y disfrutar de toda la grandeza de Dios en el Evangelio. Por lo tanto, este estudio está diseñado especialmente para un hombre, como debe ser, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, y también como miembro de una congregación. Y el último que te menciono es tu verdadera identidad. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Conoces tu verdadera identidad? A veces no tenemos esa noción de nuestra verdadera identidad, en la cual Dios nos ha creado.
porque toda persona que nace en este mundo, no importa en el país que nazca, nace bajo una identidad equivocada. Por lo tanto, cuando viene el Evangelio de nuestra vida, nos viene a devolver esa identidad. Por lo tanto, este estudio te enseña para que puedas comprender realmente cuál es tu legítima, auténtica y verdadera identidad. Bueno, ahí están esos temas de estudios y por supuesto tengo muchos más. Como ya le dije, he escrito cerca de 150 y si los menciono todos voy a ocupar mucho tiempo. Solamente les menciono algunos y si te interesa alguno de ellos solamente valen 10 pesos. Vamos a ir ahora a la escritura, al libro de Génesis, capítulo 28. Vamos a estar leyendo los versos 10 al 15. Y quiero hablarles en esta mañana, tarde ya, acerca de el propósito de Dios para ti. Aleluya, en esta tierra. El propósito de Dios para tu vida en esta tierra. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Dice la escritura de esta siguiente manera, si ya lo encontró, verso 10, capítulo 28, el primer libro del Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Tome su asiento, la palabra ya está bendita cuando lo creen así. Gloria a Dios. Aleluya. Hay en los Estados Unidos una de las 10 iglesias más grandes de aquel norteño país. Es una iglesia ubicada en el estado de California y se llama la iglesia de Saddleback, cuyo pastor es un conocido escritor de muchos libros llamado Rick Warren. Este hombre de Dios, el año 1980, abrió las puertas de su casa para comenzar una congregación en ese lugar. Desde aquel día una familia comenzó a congregarse con él, y a medida que pasaban los días, semanas, meses, comenzaron a añadirse otro grupo de gentes, y este hombre de Dios, además de predicarle todos aquellos mensajes evangelísticos que se le da a la gente que por primera vez llega a un lugar semejante a este, acerca de salvación, perdón, libertad, vida eterna, vida nueva y todo aquello que se constituye en el ABC del Evangelio, él comenzó a enseñarles que cada persona en este planeta tiene un propósito determinado por Dios para cumplir en esta vida. Él decía: no importa la situación en la cual hayas nacido, no importa en el país o continente donde tú naciste, tú tienes un propósito definido, determinado por Dios para cumplir en este planeta. Ahora, la triste situación, si nosotros llegamos a la actualidad de nuestra vida, es que hay tanta gente que camina en este planeta, pero no entiende cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Aún más, hay gente que está en congregaciones, lleva 13, 14, 20, 30 años y todavía no entiende cuál es el propósito de Dios para ellos. Y vive casi a diario preguntándose: ¿será esta la voluntad de Dios para mí o será esta otra?
¿Será que Dios quiere que esté en este lugar, o más allá, o en otro más lejos? Y vivimos así preguntándonos y preguntándonos, y la verdad que casi adivinando lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, a medida que pasa el tiempo, y de tantos intentos, de tratar de entender si estoy haciendo lo correcto, si estoy en el tiempo correcto, en el lugar correcto, y como todo se hace a veces tan incoherente, tan poco entendible, llega un momento en que esa persona se frustra, se cansa, se desilusiona y toma dos caminos. O se queda ahí simplemente para vegetar una vida espiritual y transformarse en un religioso costumbrista, o simplemente lo abandona todo porque no entendió nada de nada. Y sin duda vivir así es muy triste, es muy amargo, es muy, sin duda, dramático vivir en esa situación, porque después de un tiempo donde se gastan energías, se gasta tiempo, se gasta dinero, se gasta un montón de cosas y no entendiste nada de nada, y todo quedó en un estatus de vida donde simplemente te acostumbraste a un sistema de ideología, o simplemente con una experiencia que ya se hizo historia. Es decir, una persona que vive en este planeta sin entender ese propósito divino, vive a la deriva. Es como un barco sin timón, da vueltas y vueltas y no llega a ninguna parte. Y sin duda, si en alguna oportunidad tú te has encontrado físicamente caminando a la deriva, te vas a dar cuenta que llega un momento en que te cansas, porque no llegas al destino señalado y ya no quieres seguir caminando porque todo se hace ilógico. Ahora, escúchame bien, Dios quiere que tú entiendas ese propósito, que tú comprendas por qué naciste en este planeta, por qué Dios te dio la vida. No importa si naciste en un matrimonio normal, o en una situación informal, o quizás víctima de cualquier otra situación, pero si tú estás viviendo es porque Dios te dio la vida, y Dios quiere que cumplas el pensamiento que Él ha designado para ti, para que vivas realizado, optimista y con una mirada al frente, convencido de que Dios está contigo. ¿Cuántos quieren eso? Ahora, para entender ese propósito bendito de Dios, yo he tomado un personaje que sin duda es una de las figuras muy importantes en la Biblia, un ícono del pueblo de Israel, este hombre llamado Jacob. Ahora, yo no sé cuántos conocen mucho acerca de la historia de Jacob. Mientras veníamos para acá, el pastor me comentaba que son una iglesia nuevita, quizás no tienen todo el conocimiento general de la Escritura, pero Jacob fue un hombre importante en el pueblo de Israel. Es uno de los que generó esa nación que hoy día se llama el Estado de Israel, allá en el Medio Oriente. Ahora, escuche bien esto. En el relato que encontramos en este lugar, encontramos a Jacob en un viaje. Pero no era un viaje para él de placer, no era un viaje programado con anticipación, sino que la verdad era que Jacob iba huyendo. ¿Y por qué iba huyendo? Le había mentido a su hermano, había engañado también a su padre, había causado toda una disfunción familiar que tuvieron que sacarlo apresuradamente de su casa. ¿Y por qué tuvieron que sacarlo así, de esa forma tan intempestiva? Es porque cuando su hermano Esaú se enteró que lo había engañado, comenzó a tener malos pensamientos y se juramentó que un día lo mataría. Entonces la madre de ambos, Rebeca, al ver esos malos pensamientos de Esaú, que comienza a planear una estrategia de cómo sacar rápidamente a Jacob de la casa y ponerlo lejos del alcance de su hermano para que no se cometa un homicidio dentro de la familia. Entonces se acerca a su esposo Isaac y le sugiere lo siguiente, le plantea esto: yo no quiero que Jacob se case con las mujeres de alrededor, porque no son de nuestra raza, no pertenecen a nuestra cultura, no tienen nuestra religión, son gente pagana, son gente idolátrica, son gente que adora a un Dios distinto al cual nosotros adoramos. Y como Esaú se había casado con dos de esas mujeres y había traído problemas familiares,
Entonces aparentemente Rebeca no quería que se cometiera el mismo error en su hijo Jacob. Pero la verdad era otra. Ella quería sacar a su hijo y le dice: enviemos a mi hijo a la tierra de donde yo era, allá entre mis parientes se encuentre aquella media naranja, no sé si dicen aquí, pero en Chile dicen así, esa compañera de vida con la cual se va a casar. Por lo tanto, Jacob es llamado por su padre, ora por él, lo bendice y lo envía a tierra de Padán Aram, a casa de su tío Labán. Cuando Jacob emprendió este viaje, una verdadera aventura para él, sin duda iba totalmente desenfocado, desorientado. No sabía por qué lo sacaron tan rápidamente de su casa. A lo mejor ni siquiera pensaba en casarse, ya lo estaban mandando a buscar una novia. Por lo tanto, la situación para él, que era muy hogareño, él siempre estaba ahí en el seno familiar, en el entorno familiar, no le gustaba estar mucho fuera de su casa y tener que emprender este viaje sin saber si iba a llegar al destino señalado, sin saber si podía acontecerle un percance en la vida. Sin duda para él, como un joven, porque ya no era un hombre mayor, era un joven, no sabía qué le iba a ocurrir. Y así sucede con tantas personas que viven en esta vida. Viven sin saber hacia dónde van, viven sin saber lo que quieren. Y muchos están en las congregaciones, hablan, tienen experiencia, se sienten medianamente agradables, con unas sensaciones especiales, pero todavía en su entendimiento no saben lo que quieren, ni saben hacia dónde van. Y vivir así es frustrante. Vivir así es cansador, es desgastante. Aleluya. Y eso era para este joven, tener que emprender este viaje. Él no sabía si iba a llegar a ese destino señalado. Usted debe entender que en aquel entonces no habían los medios de transporte que hoy día tenemos. No había ni carros, ni omnibuses, ni aviones. Todos los tránsitos tenían que hacerse a pie o a lomo de burro. Y desde el lugar donde vivía Jacob a la tierra de la casa de su tío había por lo menos 350 kilómetros. Entonces tenía que caminar atravesando valles, montañas, desiertos, lugares inhóspitos, lugares salvajes, y él no sabía si a lo mejor en medio del camino alguna fiera podía comérselo, como a algunos les solía suceder, o ser sin duda abordado por gente insana que iba a los forasteros que veían caminando y les quitaban lo poco que tenían, y además les quitaban la vida o los mataban. Entonces él no sabía si su vida iba a llegar a la meta señalada, a ese destino, o simplemente todo quedaría a medio camino. Tampoco sabía si al llegar a la casa de su tío, este lo iba a recibir como su sobrino, porque su madre Rebeca no le dio un mensaje de texto diciendo: ahí te envío a Jacob, mi hijo. No le puso una foto en el Facebook diciendo: así es su fisonomía para que lo reconozcan. Simplemente tenía que ir y presentarse: yo soy el hijo de tu hermana Rebeca, me llamo Jacob, por lo tanto soy tu sobrino y recíbeme como miembro de tu familia. Era dramático para él. Aleluya. Y esa es una situación que sin duda lo tenía pensativo, lo tenía desorientado, no sabía qué le iba a acontecer, no sabía si iba a llegar al destino señalado. Y a lo mejor es la situación tuya o de tantos creyentes. Caminan, vienen, participan, se sienten parte, pero no saben hasta dónde va a llegar. La verdad es que están siendo parte de una congregación hasta donde más les aguanten las fuerzas, hasta donde más puedan resistir, porque en algún momento viene alguna tensión, viene algún desequilibrio emocional, viene alguna prueba fuerte que les hace sin duda perder el control, terminan abandonándolo todo porque todavía se sienten inseguros, no comprenden si están en el propósito de Dios. Jacob, llegó la hora, dice la Escritura, ya muy tarde en la noche, que tuvo que buscar un lugar para pernoctar, para dormir, y a la mañana siguiente continuar ese viaje. Buscó una piedra, la puso como una cabecera
y se acuesta a dormir. Esa noche para Jacob iba a ser una noche trascendental, una noche que iba a reenfocar su vida, una noche que iba a redireccionar sus pensamientos, una noche que le iba a dar un destino glorioso y poderoso. ¿Y sabe por qué? Porque esa noche, ese joven, ese viajero, ese hombre que iba con tantas interrogantes, con tantas preguntas sin respuesta, totalmente desenfocado, esa noche él tuvo un encuentro con aquel que le dio la vida. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, escucha bien esto, para que tú entiendas el propósito, para que tú comprendas por qué Dios te ha dado la vida. Lo primero que tienes que hacer es tener un encuentro real con Dios, un encuentro real con aquel que te dio la vida. Bendito sea el Señor. Ahí comienza la puerta de entrada. Tú puedes venir acá, cantar los cánticos más emocionantes, de sentirte contento, gritar gloria a Dios, aleluya. Pero si no has tenido un encuentro real con aquel que te dio la vida, donde escuches su voz, donde entiendas que Él no es una filosofía, no es una entretención, no es un pasatiempo, menos una religión, sino que es una persona que te ama y que te quiere ayudar y que quiere que entiendas, entonces vas a tener un encuentro auténtico que cambiará tu manera de pensar. Aleluya. ¿Cuántos han tenido ese encuentro? ¿Cuántos realmente pueden decir, sí, yo me he encontrado con Dios? ¿Puede levantar su mano los que lo han hecho? Aleluya. Porque ahí comienza todo. Ahí comienza realmente a aprender a tener un encuentro real, auténtico con Dios. ¿Y por qué tuvo ese encuentro? Escucha bien, dice que cuando Jacob se acuesta a dormir, él tuvo un sueño. Pero no tuvo un sueño que él quiso soñar. Tampoco tuvo un sueño que él pidió soñar. Tampoco soñó ese sueño porque a lo mejor se comió muchos tamales y muchos tacos y así tuvo ciertas revelaciones como algunos suelen tener cuando se van con el estómago completo ahí a dormir. No, ¿sabe por qué ese hombre tuvo un sueño? Porque Dios intervino en su vida. Dios se metió dentro de su subconsciente y comenzó a revelarle su futuro, comenzó a declararle su propósito para que viviera de una manera distinta, de una manera especial, de una manera realizada, de una manera gloriosa, porque eso es vivir en la vida de Dios, eso es vivir la vida en Cristo Jesús. Aleluya. Yo no fui criado en un seno evangélico, fui criado dentro del seno católico religioso. Mi madre era muy católica, era la ayudante del sacerdote. Ella hacía catecismos, ella dirigía procesiones, ella siempre hacía todo, aleluya, en la iglesia donde ella asistía. Pero yo crecí ateo. Es decir, para mí, si Dios existía o no existía, no era problema mío, era problema de Él. Yo iba a vivir mi vida. Simplemente yo quería ser un ingeniero, yo quería ganar mucho dinero, tener una buena posición, un buen prestigio. Ese era mi deseo. Pero un día, cuando yo tuve 16 años de edad, Dios vino a mi vida sin que yo buscara a Él. Él comenzó a tratar conmigo, como se metió dentro de mí, comenzó a hablarme. Y cuando Él comenzó a tratar conmigo, cambió totalmente mi manera de pensar, mi manera de emocionarme, mi manera de enfrentar la realidad de la vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo no tuve un encuentro con una iglesia evangélica, tuve un encuentro con el que me creó, con el creador del universo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso necesitas tener ese encuentro. Necesitas tener un real encuentro donde digas a Dios: yo quiero conocerte, yo quiero que me hables, yo quiero saber que eres real, que no eres una ilusión, que no eres una ficción, que eres una realidad. Yo quiero conocerte. ¿Cuántos quieren eso realmente? ¿Cuántos quieren decirle: sí, Señor, yo quiero conocerte, no quiero salir de aquí todavía ignorando tu realidad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Jacob tuvo ese sueño. Y
dice que en ese sueño vio algo muy misterioso. La escalera estaba apoyada junto a él y su altura, dice, llegaba hasta el mismo cielo. Y de una forma especial dice que ángeles descendían y subían por aquella escalera. Y yo me imagino a Jacob en esa visión nocturna en su mente, tratando de mirar hacia arriba, tan alto llegaba esa escalera, y cuando su mirada se posa en lo más alto de ella, él ve la figura de un personaje que está parado ahí en esa altura, y desde ahí comienza a hablarle y le dice esto siguiente. Le dice: Jacob, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, yo soy el Dios de Isaac tu padre. Escuche bien lo que está diciendo. Ese ser, ese personaje que Jacob está visualizando lo alto de la escalera, comienza a identificarse. Le dice: Jacob, yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu padre, soy el Dios de tu familia, soy el Dios de quien siempre has escuchado y que siempre has oído y aprendido. No soy un Dios distinto, no soy un Dios diferente, no soy un Dios de este lugar. En otras palabras, soy el único Dios que hay en todo este planeta. Bendito sea el Señor. Entonces eso es tan importante entenderlo. Dios no le estaba diciendo: yo soy uno más de los tantos dioses que existen. Ahora, esa declaración sin duda es importante entenderla en el contexto histórico de aquel tiempo. La gente en aquella época creía que en este planeta había una infinidad de dioses, y los dioses eran territoriales. Era la jurisdicción del dios de Tlaxcala, estaban lejos del hogar de sus padres. Por lo tanto, si ese dios no se identifica diciéndole: yo soy el Dios de tu abuelo, yo soy el Dios de tu padre, habría pensado que era el Dios de aquel lugar, un Dios distinto al cual él había oído y había aprendido. Pero no, Dios le dice: no soy otro Dios, no soy uno más de los tantos, soy el único, el Dios